¿Tu nombre es? Bienvenida. Empezamos. Recuerden que son 5 años para empezar a disculpar. Respetando su puntualidad. ¿Sí o no? Ok. Primero que nada, bienvenida. ¿Sí? Inicio del cuatrimestre. Y con ese, la comunidad, convivir va a ser todos. Maestros, alumnos, todos somos una comunidad. Para empezar, ¿qué te imaginas sin puntualidad? ¿Qué carrera es? Administración de empresas. ¿Sabes contabilidad? No, no mucho. Llevaste algo en secundaria o para la universidad. ¿Sí? ¿Qué llevaste? ¿Qué? Ok, compras sabemos todos. ¿Sí? ¿Vas al Oxxo? ¿Qué compras en el Oxxo? Nada. Saca dinero y pagas. Eso es compra. ¿Te tienen que dar el cambio o pagas exacto? Eso que estás haciendo es comprar. En una empresa es comprar. Pagar, pues, tienes que sacar el dinero de caja o dinero de banco para pagar la mercancía al proveedor, la compra del Oxxo. Eso es compra. Nada más aquí lo que tú haces, que haces de diario, ir a comprar al Oxxo, ir a comprar al mandado, pedir fiados, pedir una vez. ¿No has pedido prestado nunca? No. Si no sería financiamiento y proveedores, pero bueno. ¿Sí? Eso es conta. Entonces, todos hacemos conta todos los días, pero no la conocemos como conta. Yo voy, compro, pago, yo voy, saco la tarjeta de crédito, pago y debo de todo el banco. La tarjeta de crédito es un financiamiento. El banco le paga a mí, por mí, a la empresa. Y yo después pago al banco. ¿Sí? Entonces, eso es contabilidad. Nada más que pues, no lo conocemos así. Lo conocemos, mira, comprar mandado, ir a comprar lencerías, ir a comprar ropa, ir a comprar algo, pero eso es conta. Entonces, vamos a nada más a darle conceptos técnicos para eso que hacemos diario, hacerlo también con palabras técnicas dentro de una empresa. ¿Sí? Compras, ventas, asientos de diario, libro de diario, libro mayor, balanza de comparación de todos los financieros, ¿para qué nos sirve todo eso? ¿Sí? Ok, entonces vamos a empezar. Un mayo con ¿cómo se llama? Voy a quedar aquí quieto. Primera actividad G. Copia el teléfono. Sí, tiene red acá, ¿verdad? Y me mandas un WhatsApp con tus datos completos, nombre, universidad, materia. Y si tienes alguna especie laboral, por pequeña que sea, me la apuntas ahí, qué hiciste, dónde trabajaste, qué fue lo que te tocaba hacer. ¿Sí? Si no tienes ninguna especie, no, pues nada, nada más, ya. ¿Sí? Tienes 3, 4 minutos. ¿Sí? Para los que están en casa también. Y ahorita empezamos.
¿Listo? ¿Sí? ¿Y el link con acento sin acento? Sin acento. Ok. ¿Ahí se ve? Ok. ¿Me ayudas a discutir una materia? ¿Viste? ¿Cuánto de esto ya lo viste? Ok. Vamos a ver qué es compra comercial. Aclarando. Porque es compra industrial, es compra de fabricación. En la compra comercial que compra, ya no vemos ya. Yo compro una funda para el teléfono, me la venden en 50 pesos, la venden en 100. En cambio, cuando es compra industrial, compra de costos, yo no compro la funda, yo compro el material, etiqueta, el filo, el hilo, el velcro, y luego lo junto, fabrico esto, en la línea de producción. Tengo que sumar la materia prima, que es lo que va aquí, más la mano de obra, que son diferentes procesos de almacenar, cortar y coser y presentar ya para que se vaya al público que la va a vender, ¿sí? Y los costos indirectos, la luz y demás, ¿sí? Lo que vamos a hacer es cuenta comercial, es más sencillo. Yo no me preocupo por saber cómo se fabrica esto, lo compro hecho y lo vendo nada más. Un intermediario, ¿sí? Ok. Esto es lo que vamos a hacer. Vamos a aprender las cuentas de. ¿Sí? Las cuentas básicas de balances de resultados, así se debe para concentrar la información de operación de la empresa y con eso al final tomar decisiones. ¿Por qué? Ya me molesté en registrar las compras, ventas, los gastos, para hacer cuánto gané, cuánto perdí. ¿Qué voy a hacer con lo que gané, con lo que perdí? Bienvenido. ¿Tu nombre es? Puedes copiar ahorita. ¿No se necesito? Te pones tu nombre completo, la carrera, la materia de universidad. ¿Sí? Si tienes alguna experiencia laboral, también me la pones por ahí. Todo para acá. Apuntes en el objetivo de la materia. No apuntes para acá. ¿Sí? Es que vamos al final del curso, al final de la instrucción, aprender a desarrollar la materia del curso.
¿Listo? ¿Qué temas vamos a ver? La contabilidad de empresa, las normas y principios de la información financiera, la cuenta, procedimientos de registro de mercancías, estados financieros, estudios financieros, estudios de efectivo. Son 7 temas, básicamente. ¿Sí? Es lo que vamos a ver en este periodo. Libros, están Lara Flores Díaz, primer curso de contabilidad, Romero López, Francisco Javier, principios de contabilidad, y de Cordero Castilla, impuestos y dragones. ¿Sí? Estos dos se los voy a pasar yo, me regalan. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Entonces, la idea es que lo tengan ustedes en la mano para que cualquier momento puedan consultar. O sea, no tengan que ir a la biblioteca, pueden bajar en su computadora o traer el celular. Lo único que pongo en el celular pues, es que muy pequeña pantalla para estar leyendo ahí. ¿Sí? Pero fotografía, ¿no? Y bajar. Ok, forma de evaluar. Considero 4 puntos. Un examen, participación, tareas y puntualidad y asistencia. ¿Sí? Examen, ¿cuánto vale? 40%. Participación, 20%. Tareas trabajos, 20%. Y puntualidad y asistencia, 20%. Ahora, ¿sumado cuánto me da? Si trabajamos las 4 características, los 4 indicadores para trabajar la calificación máxima, no hay problema. ¿Sí? Nota 1, participación, observar un código de conducta apropiado, respeto, vestimenta, espacio apropiado para cubrir la sesión educativa, para los que están en casa, que la cámara cuando se le requiera. Celebrar, la nota 2, entregar el tiempo y forma. ¿Qué es tiempo? Hay fechas, ¿sí? Acuérdense, nos explicaron en la introducción, que la fecha máxima para entregar tareas es el último domingo antes de la semana de exámenes. Es decir, la semana de exámenes empieza el 13 de octubre. Digan hasta el 12 de octubre para entregar todo. Háganlo ahorita, o sea, semana pasada. No se esperen al 12 de octubre, está el domingo ahí, subiendo como el mono, el gatito que está subiendo, pero todos los papeles ahí. No, háganlo, porque podemos ir picando, se va trabajando por semana. Vamos, la tarea que cargo, que podemos ir casi explicar de tarea para poder hacer nada más
¿sí? Pero la fecha límite para realizar los trabajos es el último domingo de la semana previa antes de la semana de exámenes. Ustedes tienen el calendario bajo, lo pongan por ahí, libreta, no para que ya no pongan. ¿Sí? Forma, pues, si se les pide conceptos, definiciones, diálogo, conceptuales, comentarios, ensayos, pues eso nada más. ¿Sí? Y si están en mapa, si lo vieron en alguna página, en el URL, la partitura, si es un libro, el libro que les di, aquí, ¿sí? Las clases pues, son diferentes gracias. Para que estén en casa, fallas técnicas se pasará lista por WhatsApp y se dará seguimiento a los. Si de repente llegamos a fallar acá, para que estén en casa, pues no tienen problema. Yo por WhatsApp trato de darle seguimiento, te mando el archivo, mando la tarea, mando la dinámica y seguimos avanzando mientras se restablece. Le damos continuidad a la clase, aunque se nos corte por el Zoom, los que están en casa. Pues ustedes, aquí están conmigo, no problema. ¿Sí? ¿Dudas de los indicadores para evaluar, los formatos para evaluar? ¿No? ¿Seguras, Cristi y Edwin? Ok. Ah, no es lo de pues. Esto de no se comunican las groserías, insultantes, alturas, palabras de ese tipo, usted hace. Esto se debe entender entre el compañero y el impulsor, no meramente con la precisión, pues el uno se de manera formal, aplicado socialmente por ser ¿sí? Y quién entró por ahí, maestra Carmen Medina, buenos días. Horario, lunes de 8 a 9 y media, miércoles de 8 a 9. Es correcto, ¿verdad? Bueno, mi salón, el salón 4. Déjenme copiar los videos, se los pongo acá. Por mientras busca definición de contabilidad en internet, la apunte a nivel que me la van a compartir, por favor.
¿Listo? Cristi, ¿qué es totalidad? La contabilidad consiste en la la contabilidad es un sistema que permite procesar los datos relativos a todas las operaciones en términos financieros de una empresa. Muy bien. Transacciones financieras. En términos monetarios. O sea, ¿qué quiere decir el término de dinero? ¿Sí? Yasmin, ¿definición cuál es? Es el sistema que controla el recurso de los datos e inversos y demás operaciones económicas que se realizan en un negocio, empresa o entidad. ¿Control? ¿Sí es correcto? ¿Sí?
te he preguntado cómo están. Hoy vamos a aprender lo que es contabilidad. Primeramente, como un gran disco duro de computadora o como una USB, registrará todo. Tendrá una gran memoria para decirte qué tienes o qué no. Lo mismo pasa con la contabilidad. Esta registrará todo lo que muevas de dinero, ya sea pequeñas cantidades o grandes cantidades, incluso aun cuando no ocurran. Así, tú estarás más que preparado para cuando una transacción ocurra. La contabilidad va a permitir hacer un registro de todas las actividades que realices. Eso sí, siempre con el orden correcto. En la actualidad existen distintas organizaciones que han establecido la forma en cómo se deben de registrar las operaciones. Pero, ¿cuál es la finalidad de hacer todos estos registros financieros y económicos? La respuesta es muy sencilla. Sirve para tomar decisiones. Gracias a la contabilidad podrás saber a quién le debes dinero o quién te debe. Sabrás si debes pagar impuestos o si debes cobrar por alguna venta que hayas hecho. De hecho, la contabilidad permite saber qué tienes, qué debes y sobre todo a quiénes. Por ejemplo, las normas de información financiera definen a la contabilidad como una técnica que se utiliza para el registro de las operaciones que afecten económicamente a una entidad y que produce sistemática y estructuralmente información financiera. Por otro lado, otro reconocido experto, que muchos ya lo conocen, que es Elías Lara, define la contabilidad como la disciplina que enseña las normas y procedimientos para analizar, clasificar y registrar las operaciones efectuadas por entidades económicas integradas por un solo individuo o constituidas bajo la forma de sociedades con actividades comerciales, industriales, bancarias o de carácter cultural, científico, deportivo, religioso, sindical, etcétera, etcétera, y que sirve de base para elaborar información financiera que sea de utilidad al usuario en general en la toma de sus decisiones económicas. Así, la contabilidad es una serie de procesos financieros, independientemente del tipo de entidad económica, para registrar las operaciones con la finalidad de emitir estados financieros y de esa forma tomar decisiones que permitan alcanzar los objetivos de la entidad. Ahora que ya sabes qué es la contabilidad, seguro querrás saber cómo se realiza y conforma. Así que te invito primeramente a suscribirte a este canal y posteriormente ver el video de balance general, que es de donde debes partir para comprender mejor lo que es la contabilidad. Ok. ¿Duda de qué es contabilidad entonces? ¿Para qué sirve? ¿Qué organismo nos regula? Aparte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de nosotros los contadores, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, el Instituto Mexicano de Finanzas, el SAT, para empezar, a nivel federal, a nivel estatal, pues, la Secretaría de Finanzas, y a nivel municipal, Contraloría del Municipio. ¿Sí? Ok, regresamos acá, déjame compartir este, y vamos a buscar estas definiciones, ¿sí? Activo, pasivo, capital, capital contable, capital económico, capital financiero, debe haber cargo, cuenta, con tres ejemplos, y cuenta comparativa con tres ejemplos, ¿sí? Una actividad, buscamos en Google, ¿sí? Yo ahorita voy a hacer un mismo, lo voy a ir y después voy a compartir por ahí los libros. ¿Dudas, comentarios? ¿Estamos? ¿Sí?
Cristina Caro. Ujú. Caro Ramírez. Caro Ramírez. Ujú. Nombre completo. Y usted.
una pausa. Sí, vamos a ver otro video. Este era el primero, pero no se había grabado bien. Ya lo tengo aquí. Vamos a ver un pequeño resumen de lo que es la historia de la contabilidad. ¿Sí? Empezamos. La contabilidad. ¿Qué es la contabilidad? La contabilidad se le conoce universalmente como aquella disciplina que estudia, mide y analiza la situación o el patrimonio financiero de una organización en un periodo determinado, en donde se tienen registros de todos los movimientos económicos que realiza una empresa, ya sea de sus compras, de sus ventas, de sus utilidades, pérdidas, entre otras cosas. Llevar la contabilidad de las empresas es sumamente importante, ya que permite conocer cuál es la situación financiera de la organización, de manera que pueda facilitar la toma de decisiones en el futuro. Pero, ¿de dónde viene la contabilidad? ¿Cuándo se originó? ¿Por qué tiene tanta importancia? En este video lo vamos a averiguar. Antes de comenzar, te invito a que te suscribas a mi canal para más contenido y para que no te pierdas los próximos videos. Sean todos bienvenidos al mundo contable. ¡Arrancamos! El origen. Vamos a remontarnos unos años atrás. La actividad contable tendría sus primeros indicios alrededor del año 6000 a.C. Las civilizaciones antiguas de ese entonces ya habían experimentado en actividades como la escritura y con los números. Además, ya existían las actividades comerciales que se llevaban a cabo por medio de trueques. Poco a poco, el hombre se fue dando cuenta de que necesitaban algún elemento que pudieran registrar los trueques para realizar las transacciones económicas en esa época. En consecuencia de esta necesidad, daría el nacimiento a la tablilla de barro, siendo el antecedente más remoto y antiguo que se tiene registrado sobre la actividad contable. En esta tablilla de barro aparecen números curvilíneos trazados con un punzón y cuya fabricación se llevó a cabo en la antigua Mesopotamia. Actualmente, esta tablilla de barro se encuentra en el Museo Semítico de Harvard. Ya avanzando un poco más en la historia, entre los años 5400 al 3200 a.C., en la antigua Babilonia se llevaría a cabo un acontecimiento importante, dando origen a las primeras impresiones bancarias, donde se recibían depósitos y ofrendas realizadas por las personas de una determinada institución, además de dar origen a los intereses en las transacciones. Por supuesto, existía una persona que se encargaba de llevar a cabo todos estos registros, siendo prácticas del tipo contable. En el año 5000 a.C., en la antigua Grecia se crearon las primeras leyes contables de la historia, en donde exigían que todo comerciante estaba obligado a tener algún libro donde registrase cada una de sus transacciones, siendo considerados como los primeros libros contables en toda la historia de la contabilidad. Por otro lado, la civilización egipcia no se quedaría atrás. Se sabe que la civilización egipcia ha sido pionera en muchos desarrollos en diversas áreas de conocimiento. Ellos también tuvieron su intervención en el desarrollo de la contabilidad. Los encargados de llevar la contabilidad eran los escribas, quienes registraban las operaciones contables ya sea en lápidas, en las paredes e incluso en papiro. Dado que la actividad agrícola y comercial tenía una fuerte presencia en la zona, era necesario tener alguna persona que estuviera especializada y dedicada al registro de las actividades comerciales. Avanzando un poco más en el tiempo, concretamente al año 2000 a.C., retomando a la antigua Babilonia, en ese entonces el rey Hammurabi daría un aporte al mundo de la contabilidad. Había propuesto una codificación en su nombre y a su vez definió las leyes tanto penales como de comercio. En una de sus leyes implementadas definió que era obligatorio que los comerciantes debían registrar sus actividades. Edad Antigua. Ubicándonos ahora en la antigua Roma entre los años 356 al 323 a.C., también se llevaron a cabo aportes muy importantes a la contabilidad. En ese entonces, uno de los militares más emblemáticos de todos los tiempos, Alejandro Magno, caracterizado por sus emblemáticas conquistas, existió un fuerte crecimiento en la actividad comercial producto de su masiva expansión, por lo que se hizo necesario llevar un control estricto de las operaciones mediante registros de tipo contable. En la antigua Roma, los jefes de familia solían registrar cada uno de sus ingresos y gastos en un libro cuyo nombre era adversario. Un libro que estaba destinado a registros contables y estaba dividido en dos partes. Por un lado tenía la parte de la septium, es decir, los ingresos, y por el otro lado tenía el expensum, que era para los gastos. Edad Media. Saltemos ahora hacia la Edad Media.
En esta época, el mundo comercial daría un salto tremendo, dando origen al Solidus, creado por el emperador Constantino I en la antigua Constantinopla. Con la creación de esta moneda, el emperador Constantino buscaba estabilizar la economía romana que estaba pasando por una crisis, lo que finalmente logró. El Solidus poco a poco se fue expandiendo hasta ser la moneda referente en las actividades comerciales en el Medio Oriente entre el siglo V al siglo IX. Transcurriendo los siglos, la profesión contable fue cogiendo mayor importancia. Si nos remontamos en la Italia del siglo XIII, siendo esta el epicentro de las actividades comerciales y el arte, teniendo como principales focos a las ciudades de Venecia, Florencia y Génova, la actividad contable se fue haciendo cada vez mayor y era considerada como una profesión de mucho prestigio. Con el tiempo, se fueron desarrollando nuevos métodos para llevar la contabilidad en las transacciones comerciales. Según los historiadores, en el año 1340, en la ciudad italiana de Génova, tuvo origen el famoso método de la partida doble. Sin embargo, para el año 1494 aparecería uno de los personajes más importantes de la historia de la contabilidad, el fray Luca Bartolomeo Pacioli. Luca Pacioli fue un fraile franciscano italiano, matemático, economista, profesor y contador, nacido en el municipio de San Sepolcro, en Florencia, en el año 1445. En 1494 saldría a la luz uno de los aportes más importantes en la historia de la contabilidad moderna, en donde en su libro Suma de aritmética, geometría proporcionada y proporcionalidad analizó sistemáticamente el principio de la partida doble, tratado que hasta el día de hoy se mantiene inalterable. ¿Cuántos años tiene ese tratado? Si salió en 1494. A 1994, ¿cuántos años son? 500. Y 94 para acá, ¿cuántos años son? 4, 4. 529 años. Sigue estando vigente el principio de la partida doble que por algo nos hace favor de legar el padre de la contabilidad moderna. Ok, seguimos, vaya viendo, porque tú vas a hacer un comentario de video, sintetizando en el comentario los datos, los personajes, los principios, fórmulas más importantes que ustedes hayan asimilado, que puedan transcribir ya de su memoria a su comentario. ¿Sí? Va. En su libro dejó plasmado las famosas reglas del principio de la partida doble, como el famoso axioma no hay deudor sin acreedor, reflejado en el tratado Tractus XI de su libro. La contabilidad fue evolucionando cada vez más, apareciendo conceptos como los activos, los pasivos, los libros de inventario o los registros de forma cronológica. Edad contemporánea. Los cambios más profundos en la contabilidad empezarían a partir de la Edad Contemporánea, concretamente a finales del siglo XVIII. En esa época ocurrió uno de los acontecimientos más importantes de la historia, la Revolución Francesa. Para ese entonces ya existían las sociedades comerciales y entre sus actividades estaba claramente la contable. Los contadores de ese entonces ya utilizaban el método de la partida doble, además de utilizar los conceptos básicos ligados a la actividad contable. A partir del siglo XIX, la contabilidad empezaba a sufrir diversas modificaciones sobre la naturaleza de las cuentas, por lo que poco a poco la contabilidad se fue institucionalizando, apareciendo escuelas como la personalista de Giuseppe Cervoni, la escuela toscana de Marchi, Cervoni y Rossi, hasta la escuela patrimonialista de Vincenzo Masi. Cada vez más se fueron creando los principios de la contabilidad, sofisticando los conceptos vinculados a la disciplina y apareciendo otros nuevos como la depreciación, la amortización, las reservas, entre otros. Para el año 1881, la contabilidad empezó a formar parte de las actividades académicas en la Universidad de Pensilvania y fue expandiéndose como disciplina académica en países europeos como Antes de ese año, ¿cómo se, cómo se formó los contadores? Como cultura general. En los
oficinas que se llaman los libros de las empresas, ¿sí? Se enseñaba como oficio. Un oficio no era una profesión, un oficio es como el zapatero. Díganme qué escuela de zapatero que de zapatería en la universidad. Ninguna. ¿Y por qué zapatero? Pero el zapatero maestro te enseñan a regar zapatos, remendar zapatos, coser zapatos y aprenden un oficio. ¿Sí? De hecho, hay un oficio de zapatero, una carrera de zapatero en Italia, pero es para hacer zapatos, de la nada. Enseñan zapatos, cómo hacer una bota, cómo hacer un sueco, cómo hacer, y le enseñan los diferentes materiales y ahí construyen un zapato, pero no es lo mismo construir que arreglar. Ahí se hay una carrera, unos diseños de zapatos, toda la carrera, se imagina, todo 3 años aprendiendo de zapatos. También hay de botones también, ¿eh? Para la moda. En Italia, aquí en México no. ¿Se imaginan hacer botoncitos para vestidos, chamarras? Y es una carrera ya. Salen ustedes y se van a trabajar a una casa de modas a hacer botones, nada más, a preparar botones para los diseñadores. Pero bueno, allá, acá no. Entonces era oficio. Y así como era, ahora ya es una carrera, ya hay licenciatura de contabilidad pública. ¿Sí? Ok. En Francia en 1891, en Austria y Holanda en 1895 o en Alemania en 1896. A finales del siglo XIX se llevaría a cabo la revolución industrial y el crecimiento de las actividades empresariales, en donde las industrias ya empezarían a fabricar las primeras máquinas contables que pudieron facilitar el procesamiento de la información financiera. En el año 1888, William S. Burroughs I fue el inventor de la primera máquina de sumar, siendo un invento que revolucionó en el mundo industrial. La contabilidad ya tenía una fuerte presencia en las actividades industriales, siendo Las máquinas, ahorita ya ni yo pienso, me río, antes era unas máquinas así, y se metían las hojas verdes, y como 4 columnas, 6 columnas, se metían ahí, y se empezaba a concentrar información de números, ¿sí? Pero bueno, ya no, ahora hay Excel para hacer todas las concentraciones cuadradas. prácticamente necesaria para llevar registro de las operaciones de las empresas. Sin embargo, la contabilidad todavía no contaba con normas que regularan la actividad contable, por lo que a partir del siglo XX, alrededor del mundo, se fueron formando instituciones y asociaciones contables, todo con el objetivo de crear las normas internacionales de la contabilidad o NIC. En las primeras décadas del siglo XX, la industrialización iba a pasos acelerados, donde la actividad comercial sería cada vez mayor en los países a nivel mundial. La actividad financiera también iba incrementando exponencialmente, por lo que los gobiernos, la banca y la bolsa de valores empezaron a exigir la emisión de estados financieros certificados. En 1916 se funda la primera institución relacionada a la investigación y a la práctica contable, la American Accounting Association, cuya sede se encuentra en Sarasota, estado de Florida, Estados Unidos. Sin embargo, el nacimiento de las normas internacionales de la contabilidad tardarían décadas en establecerse. En el año 1973 se fundaría en Londres el primer Comité Internacional de las Normas Contables, el IASC, cuya institución estaría representado por 10 países. Allí se promulgarían las primeras leyes internacionales de la contabilidad, que tiempo más tarde pasarían a llamarse normas IFRS o normas internacionales de información financiera. Estas normas regulan la forma de preparar y presentar la información sobre los hechos económicos y financieros producto de las actividades de las empresas con su entorno. Décadas más tarde, el 1 de abril del 2001, se fundaría el IASB o la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad, cuya institución está dedicada al establecimiento de normas contables de carácter internacional, cuyo Estas instituciones nacen a partir de que las empresas empiezan a hacerse no solamente nacionales, sino también internacionales.
Y hay inversionistas aquí, inversionistas en México que vienen de Alemania, que vienen de Europa, vienen de Asia, ¿sí? Y eso implica que las normas que ellos conocen allá sean las mismas que se aplican acá, tanto para empresas. No acá digan que el activo es tal y el activo allá es otro activo, no es el mismo, ¿sí? Esas normas regulan la actividad contable financiera a nivel internacional para que el mismo idioma sea tanto aquí como en Francia, como en Italia, como en Alemania, como en Brasil, como en Colombia, ¿sí? Y no sea algo regional nada más, que yo aquí le digo activo financiero a esto y allá es otro activo financiero, ¿sí? El ejemplo más fuerte por el cual se empezó a regular en México a nivel internacional con las normas fue en 1994, se cayó el sistema financiero y los bancos empezaron a quebrar. Vino un banco de España, invirtió en un banco mexicano que decía que tenía una cartera vencida y estaba allá venta. Invirtió, cuando llegan los auditores del banco allá para empezar a trabajar y a regresar todo, pues resulta que el poquito cartera vencida era un 80-90% de la cartera. ¿Por qué falló? Porque decían, Cristina pidió un crédito con el banco y a mí también. Un crédito de 250 pagos, que tenía que hacer 8 años o así, o 11 años. Entonces dejaban de pagar el pago 8, 9 y 10. Yo no podía pagarlo. Quedamos sin empleo. Y entonces el banco nada más llevaba a cartera vencida el pago 8, 9 y 10, o sea, 3 pagos. Y el resto no lo ponía en cartera vencida, que no se había vencido, pero si ya no ibas a pagar, ¿qué era lo demás? En cartera vencida. Cuando el banco español vio nada más 3 pagos de Cristina, 3 pagos de Yasmin. No tanto problema. Los autores de todo como recuperan. Cuando llega a trabajar y ve que es un crédito hipotecario de 250 pagos, los cuales se dan 240 todavía, pues ya no es 3 pagos, son 40 pagos que se deben, o sea, el 90% del crédito. La cartera vencida que ellos creían estar asumiendo al hacer la inversión con el banco, pues se les fue por nubes. Entonces de ahí empezaron a normar que todos los países acataran las normas. Si tú debes 3 pagos y no vas a poder pagar, se va a cartera vencida no nada más los 3, sino el monto del crédito total. ¿Ah, verdad? Y entonces ya el banco sabe que no nada más debes 3, sino que debes todo el monto que no puedes pagar. ¿Sí? Ojo. El organismo se encuentra ubicado en casi todo el mundo y es el principal referente de las normas IFRS en la actualidad. Como